Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Un Café con Marc. En esta ocasión nos ha abierto la puerta de su casa Jorge Silvestre, director, coreógrafo, malabarista, intérprete y además un majete de la vida. Así que, sin más preámbulos, os dejamos con esta entrevista, que esperemos que disfrutéis mucho. Buenas, estamos aquí en casa de Jorge Silvestre. Muchas gracias por invitarnos. Y nada, como siempre vamos a estar un rato con él para conocerlo un poquito más, que hay mucho que conocer, y para pasar un buen rato juntos. Así que, bueno, todos le conoceréis como Silver. Cuéntanos un poco, si quieres, brevemente, porque luego andaremos en tus proyectos pasados y futuros. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste al circo, a los malabares? Pues empecé, yo estaba un poco perdido, estaba estudiando carreras universitarias, empecé ingeniería informática, hice el primer año, lo dejé por económicas, hice el primer año y lo dejé por magisterio y educación primaria. Mientras hacía magisterio en la autónoma, como en el segundo año, empecé a hacer malabares en la universidad. Y ahí es donde conocí los malabares. Mis amigos hacían malabares hace mucho tiempo, no me gustaban mucho, parecían un poco exhibicionistas. Pero luego, no sé, como que me enganchó y desde ahí hasta ahora sin parar. Pues para no gustarte, te has enganchado bien. Sí, fue un cambio. Ellos hacían palo de fuego en las plazas de 2 de mayo, en los botellones. ¿Empezaste con? Con mazas. Con mazas. Sí. Y ahí, o sea, me imagino que estuviste unos años como afición y cómo decidiste... Empecé unos años a full, esta etapa universitaria, que estás todo el día en la calle, todo el día afuera. Tenía un amigo que se llamaba Nacho, que hacía muy bien malabares, me hablaba de Churun. Estuve buscando a Churun sin parar, hasta que le conocí, le encontré. Y ahí ya empecé, juntamos un grupo de teatro, unos colegas, se llama Teatro Mágico. Ellos eran casi todos del mundo del teatro, yo era como el que estaba un poco ahí metido con Escuadra y Cartabón, sí. Cartabón. Y ese grupo de teatro empezamos a actuar, eso me introdujo en el mundo escénico, ya me independicé y trabajaba haciendo una actuación en los vagones del metro y una cosa llevó a la otra, entonces yo hacía teatro por los malabares, empecé a estudiar claqué por los malabares, después estudié también en la escuela de Mar Navarro y Andrés Hernández, que hacen la técnica del ECOC de teatro para los malabares. Esta escuela no la terminé porque me surgió la oportunidad de irme a Berlín, una escuela que se llama John Giller Katakomben, que ahora sigue pero como espacio de entreno. Y en esta escuela como que pude ir y estaba entrenando a tope en Berlín, tuve mucha suerte y entrenaba mucho y cada X tiempo venía una masterclass de Jean-Daniel Friquer, de Víctor Key, Wow. de Sergei Natov, de Maxim Komaro. Una escuela de malabares, específicamente. Una escuela para malabares, gente que quiere ser profesional. Ahí conocí a Son y Katy Gandini. Y bueno, ya les conocía de verles en VHS y me fascinaba su trabajo. Y ahí fue un cambio muy fuerte porque a partir de ahí empezaron a llamarme un poco para sus proyectos. Aunque nunca decidí irme a vivir a Londres, fue un antes y un después en mi carrera. Me ayudaron mucho. Luego mi carrera fue tomando como otro camino, donde pues empecé ya con Ciclones, que es como la primera compañía que hice. ¿Hablo de esto o quieres que hable luego de eso? Bueno, como Sí. tú quieras, o sea, si quieres retomo un poco atrás. Lo de la beca de Berlín, o sea, ¿fue algo que tú buscaste? ¿Te encontraron? O sea, ¿tuviste que hacer como una presentación, un casting o una convocatoria? Yo es algo que me busqué yo las castañas totalmente. O sea, Sobre todo aunque les estabas escribí. aquí en la escuela formándote... Yo estaba pero estudiando en estabas- Mar Navarro, poco a poco la escuela se partía de un trabajo muy físico, muy de trabajar lo neutro, de encontrarse los tics y los hábitos. Yo llevaba muchos años haciendo mercados medievales, entonces no sabía mucho de escena, pero había actuado muchísimo, empezaba a tener como tics, cosas que no me era consciente. Esa etapa de la escuela fue fascinante, cada vez la escuela iba caminando más hacia lo teatral y a mí me interesaba, pero no tanto, y ahí es donde vi esta escuela, era muy cara, y entonces les escribí, les pedí por favor, y entonces me pidieron que les mandara un poco de información y la beca salió desde la escuela. Ajá. Me consiguieron un alojamiento súper barato, me redujeron muchísimo las clases porque les dije, puedo ir ahí un año y medio y hacerme todos los cursos, o sea, como que
O sea, que una vez vieron tu perfil, les interesó y les gustó y te dieron bastante Sí, facilidades. y yo fui Y tú como... insististe bastante para... Yo fui de como de quiero hacer esto. Y al volver de ahí llegué y le dije a Churu, yo quiero aprender de ti, y me puse de becario de Churu. Estuve un año así, detrás de Churu, para lo que él necesitara. Aprendí muchísimo y sigo aprendiendo de esa experiencia, no solo de Churu, sino de todos esos alumnos y alumnas que había, tú entre ellas. Yo te iba a preguntar, digo, no sé si ahí aún eras becario aquello, o sea, en mi año viniste a darnos unas cuantas clasecitas. Yo pasé de becario a profesor de sustituto de Churun cuando él tuvo un problema muy largo de 1 año y medio, así, en la espalda. Entonces eso profesionalmente también me vino muy bien, porque entre los proyectos de Gandini y las clases, económicamente estaba resuelto y solo tenía que entrenar y que estudiar y chupar mucho esa energía de Carampa y de la asociación de profesores de... O sea, la asociación de malabaristas, que era como una energía muy fuerte y que me ayudó mucho. Bueno. Vale, y entonces dices que estuviste con los Gandini, ¿qué fue? ¿Te contrataron para ir a un espectáculo allí? Sí, nos llamaron a mí y a Dani, que hicimos el curso juntos, y Dani no pudo venir porque ya tenía otros trabajos. Dani Fausto. Dani Fausto. Y esto fue un primer contrato que era de 1 mes y medio para hacer en Trafalgar Square. Yo me quedaba en su casa. Me acuerdo llamando a mi amigo Nacho, este que te decía antes de la universidad, diciéndole: estoy en la casa de Gandini. Muy fuerte. Sí, y a partir de ahí ya pues nos conocimos y bueno, para mí fue un gran aprendizaje trabajar con ellos. Sí que luego es verdad que mi camino artístico caminaba hacia otro lado, y ellos en ese momento estaban en un mundo de hacer bastante tipo de trabajo de corporativo, eventos y la propuesta de irme, bueno, pues como que yo tiraba más por mi camino hasta que llegó la propuesta de irme a China, que eso hizo que yo dejara un poco a un lado Ciclones y mis proyectos personales y me fui 1 año y medio a China con el Circo del Sol, donde yo coreografiaba un equipo de 4 malabaristas, yo incluido, y fue una reconciliación. Yo tenía mis dudas porque estaba muy a full con Ciclones, con Agus, con Fuman, con Rolando, era claramente lo que yo quería hacer, pero al llegarme esta oportunidad, pues los mismos compañeros Agus y Fuman me dijeron: no te dejamos que no la cojas, vete para allá. Artísticamente yo tenía un poco de desapego a ese tipo de trabajo más coreográfico y que tampoco buscaba tanto la emoción. Pero sí que me enseñó a trabajar no solo en el grupo de 4 malabaristas, sino en una especie de organización donde cualquier tipo de cambio tenía que pasar por muchas estructuras. Una organización a mi vez maravillosa, en ningún momento recibí ninguna voz alta, ni ningún tipo de maltrato psicológico, o sea, en ciertos sentidos de condiciones laborales muy buenas. Pero exigente de una manera, o sea, en la forma de trabajar, ¿no? Son muy exigentes, sí, pero exigen desde el... ¿sabes? Por ejemplo, te piden que reduzcas la técnica, te piden que reduzcas tu tensión, te piden que... O sea, lo que quieren es tenerlo controlado. Lo artístico pierde bastante en ese sentido porque quieren que cada show sea exactamente igual. Yo para hacer un cambio, a lo mejor en el bar hablaba con el percusionista, le decía: joder, ¿cómo molaría que aquí hicieras esto? Cuando ya estábamos todo acordado tenía que ir al director del show para que me ayudara, para que me diera permiso para hablar con el director de los músicos, que me diera permiso para hablar con el músico. Y ya era como, venga, lo que habíamos hablado, ¿no? Pero a mí se me daba bien esta estructura y me ayudaba a cómo funcionar y a cómo... Y ahí había sido como Gandini, o sea, como una troupe de Gandini que va a trabajar en un espectáculo. Ahí fuimos como Gandini, a través de Gandini, pero en un momento dado las negociaciones entre Gandini y el Soleil se rompieron. Gandini no estaba muy interesado tampoco en luchar mucho por esa negociación y entonces nos contrataron como equipo individual. Es decir, que era como mi equipo, pero yo en ningún momento dejé la conexión con Gandini. O sea, yo siempre les decía a ellos: bueno, hablo con Son es el director de Gandini, hablo con Son, con Katy, y me decían: no hace falta. Y yo, bueno, yo voy a seguir hablando con ellos, aunque ya como que ellos habían roto, o sea, habían llegado a un acuerdo y Son me dijo: bueno, está estupendo, iros para allá ¿Y el equipo que estabais allí, o sea, los otros malabaristas, los había elegido el Circo del Sol o era un equipo que ibais...? Los eligió Son Gandini. Ah, o sea, ibais ya formados. Sí. ¿Y os quedasteis esa misma gente? Nos quedamos esa misma gente. Si nos quedamos esa misma gente... o sea, Son nos pidió consejo para qué gente coger, porque él iba a venir Luke Wilson, pero justo ahí le detectaron una enfermedad
chunga. Fuimos Toby Walker, Tedros, es un chico de Etiopía majísimo, y Guy Warrenburg. ¿Y tú ya los conocías? ¿Ya habíais trabajado Sí, habíamos juntos? hecho trabajos juntos con Andini. Y luego se lesionó Tedros y vino Víctor Garmendia, un chico de Valencia, más amigo mío que ya llevé yo por unos meses. ¿Y ahí estuvisteis 1 año y medio fuera? Ahí era 1 año y medio de contrato más o menos. Yo decidí no prolongarlo. Estaba enamorado de una chica que vivía aquí en Madrid. Me fue muy difícil ahí la vida personal. Me estaba solo no hacía más que trabajar. Y estar un poco con Nico, que está ahí. Pero no hacía más que trabajar. Y entrenar. Yo me levantaba a las 9:30 de la mañana, 10, que nadie en esa isla se levantaba a esa hora. Me iba al teatro y estaba ensayando hasta las funciones. Dejé de beber alcohol por las noches, entonces acababa la función, estaba un poco así con la gente, me iba a casa, dormía. Como por pasar el... Estaba a trabajar, o sea, muy bien y muy contento y sabía por qué, pero lo personal me fue duro. No tener mis amigos aquí en Madrid, yo soy de Madrid de toda la vida. Yo te bueno, conocía poco de aquello y soy consciente de lo que te costó, no sé por qué, pero se sabía en el entorno. Sí, me costó, Lo que te costó irte. emocionalmente. Justo me pillé en un momento dado, con 27, 28 años, que yo ya estaba queriendo construir una vida en pareja. Hasta ese momento no había tenido parejas, o sea, había tenido relaciones, pero no tenía... A partir de ese momento yo ya sabía que no solo quería hacer malabares y mi vida profesional o vocacional, sino que estaba empezando a querer construir una vida personal. Sí, Y justo vino eso. Tuviste que elegir o A o B en ese momento. Bueno, pude elegir las dos, pero yo, Sí, yo bueno, me fui... pero a la distancia, que lógicamente es duro, y 1 año y medio, que no son 2 meses. No son 2 meses y a Y que no muchas sé horas de cuántos avión. podríais ver en ese año y medio, pero imagino que no muchos. Había fines de semana que yo tenía 3 días libres, que eso era excepcional, y yo te lo juro, de mirar para ver si conseguía pillar vuelos para decir, yo con pasar una noche en Madrid, me voy a Madrid. El dinero por cosas de contratos me daba un poco igual en esa época, pero no era factible. Claro. Ni en 3 días llegar a estar una noche en Madrid. ¿Cuántas horas de vuelo son? Eran como 17, en realidad eran 13, pero entre... Sí, entre escalas y cambios. escalas y tal. Sí, sí, más de mediodía viajando. Si te lo currabas muy bien, 17, pero al final sí iban a más. Y el equipo se quedó allí, yo me volví, me costó un poco la decisión porque se lo pelearon muy bien peleado como empresa, que saben valorar los trabajadores y los quieren mantener. Me hicieron, porque yo les dije que era por amor y que era porque yo ya llevaba 550 shows y había hecho muchos ajustes en todas las acciones. Había muchas cues que llaman ellos, intervenciones donde yo tenía que estar así, y mi equipo solo con una espada de fuego. Y yo decía, por favor, es que además somos muy flojillos y nos duele el hombro de estar así levantando esto, y entonces montábamos una pequeña coreografía de malabares. Otro momento que había que hacer solo pasar por el escenario, yo intentaba siempre autoponerme cosas creativas en el show. Y les dije, ya no me da, artísticamente yo ya fui, o sea, 550 funciones son suficientes para mí, Y entonces me propusieron coger uno de los otros personajes del show, o sea, de los principales, que son esta gente que va por todos lados, porque yo en esa época estaba todo el día entrenando, entonces cuando iban a pista a entrenar, pues los trapecistas, estos que saltan y se cogen de otro trapecio, es que soy muy malabarista, los que saltan y cogen así, pues yo me ponía arriba y tiraba pelotas grandes para que las cogiera, o sea, con los de la cama elástica, que yo no hacía nada, pues sí que me puse a estudiar cama elástica y montábamos coreografías juntos, o sea, yo intentaba unirme a todas las disciplinas y todos los... Entonces me propusieron ese rol, y a mi chica le propusieron, que ella trabaja en el mundo social, le propusieron un par de trabajos en organizaciones sociales del Soleil, y ella, claro, dijo, no me veo haciendo cosas sociales para el Soleil. Y me fui del Soleil, y ahí Gandini me propuso entrar en un show, que es uno que hacen con manzanitas, pero ya me enseñó la gira, una gira casi de 2 años y medio sin parar, y además estando un día en cada sitio solo, una gira muy loca que ha seguido y ha seguido. O sea, es de los shows que más funciones ha acabado haciendo en la historia de... Bueno, me estoy arriesgando demasiado, pero... Sí, pero vamos, que esos 2 años se prolongaron. Se prolongaron mucho, hicieron varios equipos, pero yo ya tenía claro que quería estar más en Madrid, viajar menos, y tuve la suerte de que me dijeron, venga, vale, pues vete a Madrid y móntate tu equipo propio, que en vez de... Yo antes coreografiaba un poco equipos y íbamos a Londres y siempre se hacían los ensayos ahí. Pues a partir de ahí se venía a Madrid y se hacían los ensayos aquí. Y yo le pedí, por favor, que fuera gente de Madrid,
que a lo mejor no tenía el lenguaje aprendido, pero que sabía que íbamos a poder tener tiempo y la dedicación. Y ahí empezó los Spanish Gandini, o los Gandinis de garrafón, que llama el Dani Fonco. O los Gantruchis, que llamamos nosotros, ¿no? Como una especie de equipo B de Gandini, que nos dio opción a conocernos a muchos malabaristas de aquí de Madrid, un poco del estado, y para mí fue maravilloso, porque podía estar en mi casa y empezar a construir en colectivo, y además aprender a llevar un grupo casi íntegramente yo, pero con un jefe que me exigía yo ser el jefe del equipo. Es una exigencia que me vino bien en ese momento. Pero a la vez también con un respaldo, ¿no? Entiendo. Con un respaldo. Un nombre y... Claro, y en verdad levantaba el teléfono y en cuanto decía Gandini, pues los malabaristas estaban más interesados. Imagino que un poco en mí también, pero sobre todo eran... Claro, tienes una fuerza muy grande que me hubiera dado pie para llamar a gente de Europa. Pero ya tenía muy claro el querer venir a casa y crear casa. Crear casa también vocacionalmente hablando, porque los viajes no me... A mí lo que me gustaría es trabajar de lunes a viernes en la sala de ensayo y actuando de lunes a viernes, o sea, tener un poco más de... Ahora tengo una niña de 7 años, pues una vida un poco más organizada. A mí me gustaría. Ya soy yo de bastante desorganizado. Y entonces el Gandini fue fantástico, toda la experiencia, nos conocimos mucha gente muy bonita. Y a partir de ahí dijimos, pues, ¿por qué no? Yo propuse de montar una compañía nuestra, donde ser todos los dueños. Sí que me propuse claramente como director artístico, porque era algo que yo tenía muy claro que quería ejercer y aprender a hacer. Y ahí empezamos con los 9-1. Íbamos a empezar Josu, Miguel, Dani, Fausto y yo. Miguel Frutos y Josu un montón. Y... pues Dani justo tenía como una propuesta para ir con un show de Jerón Tomás y entonces él decidió ir por su camino y ahí entró Estefano y montamos Sinergia, el primer espectáculo de 9-1. Que o sea, es Sinergia 3.0 a día de hoy, pero ¿es porque es una tercera versión o siempre ha sido 3.0 o...? No tiene una explicación muy clara. O sea, sí que es verdad que hubo un Sinergia 2.0 porque habían work in progress, muestras de estas, pero realmente es que en un momento de Sinergia secas no nos gustaba mucho. Yo lo quise cambiar por Vitruvio, porque era un show basado en Leonardo da Vinci, entre otras cosas, aunque hablaba mucho de las relaciones personales, que al final es lo que por ahora es el hilo conductor de nuestras creaciones, ¿no? Pero vamos, no hubo quórum y pues Sinergia 3.0. La versión de calle es peor porque es Sinergia Street. Los nombres no es nuestro fuerte. Bueno, a veces hay que ponerle apellido a las cosas, ¿no? Para que nos acabe de convencer. Vale. Vamos a ir atrás. A tu infancia, ¿había artistas en tu familia? No, tengo un tío que era Fernando, que es muy majo, muy simpático, y siempre recuerdo que es el que nos hacía los truquitos de agua, de mira y se congela el agua y no sé qué, y siempre era muy gracioso, sigue siendo. No, mi padre tocaba instrumentos de música, pero él es cirujano, mi madre es psicóloga. No, es más política mi familia. ¿Y cómo lo llevaron? Tu paso de... ¿qué era lo primero? De informática a economía, a magisterio, a... pues hago malabares en la calle y me gusta. Bueno, ahí se lo fui... Yo hice un degradé. Claro, fuiste ahí para que se fueran mentalizando, ¿no? A ellos les llegó de golpe, ¿no? Es un proceso claro, ¿no? Yo estaba perdido. Y quería una ingeniería porque tenía pues, supuestamente las capacidades para hacerla y era donde más estabilidad te prometía, más dinero, más te va a ir bien todo. Y yo, bueno, pues seguí un poco esa corriente, ¿no? Pero a la vez tuve la suerte de tener unos padres como los que tengo, ¿no? Que son muy vocacionales, les fascinan sus trabajos y les dan un sustento muy importante para sus vidas y ese ejemplo me lo han transmitido siempre, ¿no? También mi tío, me acuerdo de decirme él... bueno, da igual. Mis padres. Entonces ellos son los que me animaron a buscar mi vocación, buscar lo que me gustara, con su ejemplo y con sus palabras y con su confianza cuando yo cambiaba de un sitio a otro, no para nada ellos... Sí que me decían, acaba este año, o sea, yo acababa los años lectivos. Me decían, termina este año, que te has comprometido a ello y no te cuesta nada.
pero no pasa nada, sigue buscando, ¿no? Lo que pasa es que lo que encontré, pues a ellos les asustaba mucho, les daba miedo, les entiendo, para mí fue duro y difícil, porque son momentos donde uno necesita apoyo, porque empieza a andar caminos no andados, entonces entiendo el miedo de mis padres porque era un camino no andado y con lo que me comparaban era difícil, ¿no? Ahí fue mi abuelo, el único de mi familia que más lo entendió y es el más de derecha, supuestamente, fue alcalde franquista en la época de Franco, pero fue el que primero realmente dijo, me estoy informando y he visto que hay gente que se dedica al circo de verdad y lo que he visto es que para dedicarte a eso tienes que ser muy bueno, tienes que entrenar mucho. Entonces, toda mi familia sí que era, ¿y sigues haciendo tus cositas? Y llegaba mi abuelo así, repeinado para atrás, tal, con bigote así, muy fuerte, le quiero muchísimo. Y me decía, ¿estás entrenando? Y decía, sí, abuelo, sí, estás entrenando. Y yo decía, él me entiende, ¿no? Mi familia pues le costaba mucho. Y a lo mejor hacía un movimiento como alquilarnos una nave industrial en Fuenlabrada, que nos valía una pasta, que era algo que no se había hecho hasta entonces, que pasábamos un frío que te cagas, que las condiciones, yo sabía que eran pues de vivienda eran más bajas de otro tipo de vivienda, ¿no? Pero era un movimiento que profesionalmente era muy fuerte, ¿no? Me venía muy bien y ahí conseguí traer a todos los profesores que fui conociendo en Berlín, les traía por ahí, conocía a muchos malabaristas, entrenaba muchísimo, ya sean las 3 de la tarde o las 3 de la noche. Bueno, fue un impulso muy fuerte para mi carrera y a la vez mis padres lo vivían como un gran fracaso, entonces eso es un desajuste que uno tiene que estar muy seguro de seguir luchando y confiando. Entonces no fue fácil ni para ellos ni para mí. Pero está todo bien. Luego les costó casi más. Cuando yo dejé el Soleil les costó muchísimo también. Claro. Porque de repente dijeron, ha llegado a un sitio, tiene un sueldazo, ha tiene conseguido lo que no reputación. creíamos que se podía conseguir con esta profesión. Claro, sí, el Soleil te da como una especie de prestigio más allá de lo económico, de que la gente ya le puede decir, joder, tengo mi propia compañía donde todos somos cooperativistas, todos somos dueños, nos va súper bien, estamos súper contentos. Y la gente, muy bien, pero dices circo solo, qué guapo, pero gente de todas las clases sociales, total, ¿no? Entonces cuando yo dejé ese sueldo que tenía o la oferta que me pusieron encima de la mesa, pues era como decir, mi padre era decir, no locura, entiendo nada, o sea, te están ofreciendo más dinero que yo y les costó también. Y a día de hoy que digamos que por lo que lo dejaste tanto a nivel personal como laboral funciona, ¿están contentos? Están contentísimos. Y orgullosos, imagino. Yo creo que sí. O sea, cada uno tiene sus vidas y sí, están muy contentos. Claro, al final. Yo es que era un poco la oveja negra de toda la familia. No es negra porque nunca ha sido malo, pero era un poco el más raro, con hábitos más diferentes. No, y que te pones en el lugar de ellos y, lógicamente, creo que casi todos lo entendemos, ¿no? O sea, y más porque lo vivimos, o sea, la inestabilidad económica y bueno, la inestabilidad en general de horarios, de todo en lo que esto implica, para una familia al uso es como, ¿por qué te metes en esa locurita? Sí. Pero bueno, yo creo que eso, que luego al final acaban entendiendo, sobre todo cuando conseguimos que nos vaya medio bien, y diciendo, pues mira, es bonito eso que haces. Sí, y tiene una niña de 7 años y anda su vida. También ven pues mis primos o mi hermana, pues que lo intentan con profesiones a lo mejor más establecidas y que no es tan fácil. Y al final, por ejemplo, algo que yo valoro es que estamos acostumbrados a vivir en crisis. Entonces, cuando vienen las crisis para el resto del mundo, nosotros es como de, bueno, pues más o menos es lo que solemos vivir. ¿Cuál es el primer contacto que recuerdas con las artes escénicas? Además de que tú ya nos has contado cómo empezaste, pero de ver algún espectáculo o algún malabarista que dijeras, wow, quiero hacer eso. Mis papás me llevaban mucho a espectáculos, de todo tipo en verdad. Muy musicales y también les fascinaba el Circo del Sol. Entonces me llevaban siempre al Circo del Sol y a mí pues yo iba y me fascinaba, como todos los sitios donde me llevaban me gustaba. Con mi mamá iba mucho, me acuerdo de ir con mi mamá a ver Mayúmana y eso me flipó, en sus inicios. Y me acuerdo mucho de ver a Víctor Key, con Dralion. Yo ya era mayor ahí, yo ya casi
No sé si hacía malabares del todo, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo mucho de verle y de decir, joder, qué guay eso. Porque yo jugaba mucho al fútbol. Y había dejado un poco de jugar al fútbol porque me di a otro tipo de ocio nocturno que no me era compatible con el fútbol así tan serio. Pero yo seguía jugando en mi cuarto. Y tenía un cuarto y tenía una pelota así de goma espuma y jugaba ahí. Y desde que vi a Víctor Key jugaba de otra forma distinta. Ya jugaba de forma más escénica, más... Pasé de Oliver Atom bueno, yo qué sé, sí, recuerdo a Víctor Key muchísimo. Sí, buscando la estética, no solo quizás la habilidad. Esta pregunta la voy a dejar para el final, que es más divertida. Vamos a pasar a ti como creador. Faceta, coño, que no me salió. A tu faceta como creador. ¿Cuándo empezaste? Bueno, imagino que como muchos casi desde el principio creabas tus propios números. No sé si al principio buscabas más una ayuda externa, una dirección, o desde el principio dijiste yo me lo como y mis números los creo yo. Bueno, yo empiezo con mi chino, yo empecé con ayudas desde el principio, es mi suerte. Porque con la compañía esta de teatro, que éramos Teatro Mágico, que éramos una banda de colegas universitarios, nos ayudábamos mucho unos a otros. Y ahí ya además montábamos piezas que luego cogíamos otros y las replicábamos, pero con nuestro lenguaje. Entonces eso ya creo que lo he sentido un poco distinto en mi carrera. Porque luego a mí me cogen, gracias a Dani y Fausto, me cogen en una compañía de medievales, que se llama Tragaleguas Teatro, donde tiene un director que se llama Víctor y que luego el tiempo le ha puesto en un sitio muy, muy interesante, es un director muy, muy interesante, que él está fascinado por la cultura china. Entonces mi primer número de medievales realmente es dirigido por un tío que es un fuera de serie y un fanático no sé si fanático es la palabra, pero un erudito y un sabio de la cultura china. Entonces tenía todo su universo y ahí empecé con un personaje chino, con falsete, muy sobreactuado, pero dirigido por este señor. Luego lo fui transformando a un kung fu y después eso pasó a un monje. El paso del chino al kung fu me ayudó mucho Churun, horas y horas básicamente que me hacía repetir y bueno, su cercanía y solo estar con él ya era una ayuda grande. Y el paso del kung fu al monje me ayudó Iris Ciordia. Entre medias de eso monto Ciclones y desde el principio Ciclones ya sucede hace muchos años, pero ya desde el principio Fuman, que es el que me llama, que me dice que quiere montar algo con músicos y que todo el mundo tiene que tocar instrumentos y me pregunta si yo toco y digo que no, y dice bueno, da igual, y yo, la tienes clarísima. Fuman, al que es un aprendizaje muy fuerte en mi vida, tenemos muy claro que queremos que Rolando San Martín esté en el proceso desde el principio. Y ya es un proceso de creación que dura unos 2 años y medio, donde Rolando está desde el minuto 1. Y Rolando lleva toda la dirección, escuchándonos mucho, él es una persona que tiene mucha escucha y la necesita además. Me he enfadado muchas veces con Rolando y me veo yo ahí de chavalín enfadándome con él y me da un poco de vergüenza ahora, pero para mí fue mucho aprendizaje de tener un director. Luego la suerte de estar con Son, gracias a Son y Gandini pues he estado con directores como Maxime Comaro o JP, Jean-Paul Saccarini, que es un erudito también de ahí de Inglaterra. He tenido la suerte de tener muchas ayudas, siempre, entonces siempre las he pedido. Siempre he tenido esa cosa de autocrear, pero también de trabajar con directores, que es algo que he hecho ahora un poco de menos también. Cosas del directo. Cosas del directo. Y no sé, ¿por dónde quieres que siga? Y entonces, ¿cuándo empiezas a trabajar como director? ¿Es en Macao la primera vez que tú asumes el rol de director de una troupe? Se podría decir, pero no tanto de director, sino como de coreógrafo, incluso de repetidor. En Macao sí que es verdad que hay como de coreógrafo, porque la pieza la montamos nueva y en base a unos ascensores que se mueven de forma ascendente. O sea, el escenario es un escenario de 40 metros de largo, es impresionante el teatro que había en Macao. Y los escenarios suben, giran. La pieza fue muy sencillita, porque sí que es verdad que hay algo más casi de director o coreógrafo. Porque sí que tenemos que montar todo nuevo y como te dije, Son Gandini en un momento de esa parte y cuando se le pide consejo él me responde, pero
me deja un poco ahí. Por ejemplo, la negociación, me acuerdo, con la compositora musical, ya ahí fue un error que no volveré a cometer, ¿no? De no saber decirle el pulso que yo necesito para trabajar y ya puse un pulso que no funcionaba y eso ya lo estuve arrastrando durante 550 funciones. Entonces sí, a partir de ahí yo creo que empieza. Luego hago un paso un poco atrás que me viene muy bien, que es pasar a ser repetidor. Porque yo lo que hago con los Spanish Gandini es coreografiar lo que ya está hecho. Y empezamos, por ejemplo, con el Mozart, que es una pieza hecha y donde cada maza va en su sitio, porque son mazas de luz, cada uno tiene su número, y entonces es un estudio, no hay tanta decisión por mi parte. O sea, es un número que ya estaba creado por ellos, que tú enseñas a una troupe. Exactamente. Y entonces es un estudio de ver cómo podemos llegar a eso. Y creo que, puedo decirlo, los Spanish Gandini, eso lo llevamos a la excelencia. De repente ese número, cuando lo ve Katy es una persona que a lo mejor es reservada en muchos momentos, pero yo su opinión la tengo muy muy en consideración, y en un momento dado dijo, no, vamos a hacer caso a lo que dicen los Spanish Gandini, y yo ahí dije, joder, qué buen trabajo hemos hecho estos años, ¿no? Y como pasa con el Mozart, pasa con Steve Reich, que es una pieza de pelotas de luz, que también se cuenta de 10 en 10, entonces no es mi decisión trabajar con una pieza de un compositor que mete muchos polirritmos y que se cuenta en vez de 4 en 4, de 10 en 10, sino es la decisión de Son y es la escritura de Son, con la ayuda de Katy. Entonces yo me veo de repente con un equipo que les tengo que enseñar a contar en inglés, porque nos vamos a ir a hacerlo con parte de equipo inglés y se va a contar en inglés. Entonces es toda una experiencia básicamente de conseguir algo que ya está decidido, y eso es una suerte porque me ayuda. Me ayuda. Poco a poco Son nos va encargando cada vez cosas más complejas y empieza a decir, necesito que montes algo de 30 minutos. Entonces yo lo que hago es las piezas existentes las ordeno. Y me dice, para Egipto, para público familiar de todos los tipos. Entonces son X piezas. No, esto es para Francia, un teatro nacional, donde se espera más un show más contemporáneo. Entonces son otro tipo de piezas. Y eso cada vez es como voy tomando más y más decisiones. Empezamos a montar piezas nuevas que las empezamos a introducir porque Son las valida. Y siempre hay como una figura que acaba responsabilizándose de todo, que es la propia estructura de Gandini. Qué interesante, Silvestre. No, es muy guay, muy guay. Sí. Vale. ¿Quiénes son tus referentes? ¿En quién te inspiras ahora ya como creador en tus propios proyectos? Si es que te inspiras en alguien, igual. No, sí. Yo soy muy busca ídolos o busca maestros o... O sea, a ver, yo no puedo dejar de seguir nombrando a Churun y a Iris Tiordia. Ellos, por así decirlo, serían mis maestros. Pero también el belga es un gran referente, Mirko... Estoy hablando de mis inicios, ¿no? Dani Fausto sigue siéndolo, además. Intento aprender mucho y cuanto más cerca esté, mejor. Luego... no lo sé, es que es... Para mí una compañía muy referente es La Zaranda, una compañía de teatro, una compañía andaluza que todos tienen el apellido La Zaranda puesto artísticamente y es una familia, se siente como familia. Ganan muchos premios a nivel de teatro, a nivel institucional, siempre que vienen a Madrid vienen al Español, casi todos son coproducidos por el Español, o sea, están en un nivel institucional muy fuerte, sus producciones son muy personales, son muy únicas, tiene una identidad muy, muy conseguida y artísticamente han creado, o sea, tienen como ciertas cosas que todo el sector teatral conocemos que si las ves son suyas, ¿no? Pero han mantenido esa familia, han mantenido esa estructura en Andalucía, pequeñito, parece como que siguen siendo cucarachas, que es lo que los 9-1 decimos mucho, ¿no? De intentar crecer sabiendo que necesitamos muy poquito, ¿no? Necesitamos para vivir y para construir nuestros espectáculos lo mejor posible. Entonces ese tipo de trabajo cooperativista como puede tener la compañía XY, para mí es un gran referente. XY es una compañía de verticales y portés acrobáticos que son como 20 dueños de la compañía. Tienen sus jerarquías, tienen sus decisiones y para mí eso es un referente. En los últimos años para mí la estructura 9-1, pero pensar en la estructura y la forma de organización profesional es la forma de facilitar la atmósfera o el ambiente para crear
producciones lo más artísticas que podamos, ¿no? Es rodearte de un equipo humano, que vayamos a una, que estemos organizados. Es lo que yo más necesito para construir. Entonces mis referentes los busco de ahí, ¿no? Blay y no me sale el nombre ahora de su compañera, pero ¿cómo se llaman? No sé. La compañía Varo de Bell, Ah, pues sus producciones son fantásticas, ¿no? Es que así pues hay muchas. Petit Traverse, siempre lo serán, que es una compañía francesa, que pasan por Carampa antes de que yo esté, y yo creo que eso hace que ellos contagian mucho en Carampa. Eso me pasa con Tú y con Petit Traverse. Son dos compañías que sé que antes de yo empezar a hacer malabares ni siquiera pasan por Carampa y se van y dejan mucha huella. Y esa huella, sin yo darme cuenta, me llega, ¿no? Carampa tiene que ser un referente y un maestro, porque yo iba todos los miércoles y los viernes, y si no hubiera sido por esa institución yo no estaría aquí. Pero sí, Petit Traverse, la hacía EAEO, a las cuales empiezo a conocer en Berlín, y su camino va creciendo y creciendo, y cada vez me parecen más interesantes. Guillaume Martinet y Eric Longlebel, o como se diga, son dos maravillas que intento mirar y seguir sus recorridos siempre. Gente que trabaja muy seriamente, muy duro y muy bien, y que tiene además la suerte de tener ayudas, ¿no? Y así muchos. Joan Le Guillem, para mí fue un referente con Cirquisi. Bueno, intento tener los mayores ejemplos a seguir, porque creo que es necesario además. tienes muchos y algo que creo que se aprecia en los 40 minutos que debemos llevar es que eres muy agradecido a lo que te ha dado cada uno. Lo intento. Bueno, yo he visto hace poco Suspensión. Creo que ha sido un mega proceso de creación. Bueno, creo que por lo que has dicho, tus creaciones personales no son cortas. No. Porque Ciclones también has dicho como 2 años o 2 años y medio. Y con Suspensión habéis estado también... Suspensión más al final, casi. Sí, o sea, Sinergia empezamos en 2014 y se estrena a mitad de 2016. Suspensión se empieza a planear. Yo soy director e intérprete. Entonces, normalmente viene bien que me desapegue lo antes posible del resultado, porque si no es muy tedioso para el elenco y el equipo que está el director ahí siempre. Con Suspensión no lo estoy consiguiendo mucho. Pero con Sinergia sí que antes de que se acabe Sinergia, es decir, antes de 2016, yo ya empiezo a pensar en Suspensión, porque es un proceso donde parto de una vivencia muy personal mía. Y tardo desde 2016 hasta 2018, que empezamos en enero a los ensayos, es el tiempo que tardo en dar forma a esa idea y poder llevarla a un grupo y que todo el grupo la haga suya. Con Sinergia tenemos el objetivo cumplido de entrar en el mercado, de montar un espectáculo con lo que ya teníamos aprendido de Gandini y todo nuestro bagaje anterior, y basado muy en los malabares y queriendo entrar en la escena. Nos metía mucho miedo a cualquiera de todos estos movimientos, y creo que lo conseguimos como grupo y poniendo todos mucho de nuestra parte. Y se quedaba un poco emocionalmente y a nivel dramatúrgico y que toque y llegue a la gente, se quedaba un poco corto. No me machacaba por ello, pero era como la tarea pendiente, era como muy mecánico todo. Suspensión sigue siendo mecánico y sigue siendo como muy nuestro estilo, pero desde el principio yo quería que hubiera más verdad y más emoción. Entonces con Suspensión, por ejemplo, entra la Rueda de Teatro Social, que son Laura y Fer, que se dedican a hacer intervención comunitaria con presos. Laura es mi pareja, entonces he vivido mucho su camino, ¿no? Y ves que van 2 meses a la cárcel, montan una cosa y la ves y dices, pero qué maravilla, ¿no? Ves un proceso que hicieron en Lavapiés donde juntaban a africanos de Lavapiés, que casi todos vendían porros y se dedicaban un poco a ganarse la vida como pudieran, con las señoras y señores de toda la vida de Lavapiés y con los progres así hippies de Lavapiés que habían ido llegando nuevos, ¿no? Y que juntan esas 3 comunidades y montan un espectáculo y tú dices, qué maravilla, qué verdad, qué emoción, y no son actores ni actrices, ¿no? Y yo les dije, yo quiero eso y quiero que nos tratéis como eso, ¿no? Y yo ya había hecho las reflexiones de cosas mías personales que
que tienen mucho que ver con el género, con el feminismo. Mi pareja es muy activista y yo tengo una hija y son unos momentos muy convulsos que me mueven mucho. Consigo llevarlo más a hablar sobre la masculinidad, pero sobre todo a los roles de grupo, gracias a la ayuda de la rueda, y la rueda nos ayuda a hacer todo un proceso que nos viene bien tanto para la compañía como para el espectáculo. Quiero decir que Morán estaba sacando ahora un curso para facilitar de grupos y creo que es un acierto, creo que es un gran acierto y un avance que entendamos que la facilitación de los grupos de trabajo es fundamental para conseguir espectáculos que nos sintamos orgullosos de ellos. Entonces, pues no sé qué más contarte, o sea, suspensión está... O sea, ¿quieres que te hable de suspensión? Sí, del proceso de creativo, de cómo... Sí, o sea, creo que podrías hablar horas o días porque viendo el resultado me imagino que ha tenido que ser muy intenso, muy bonito, por momentos también imagino que duro, pero sí que nos cuentes un poco cómo han sido las etapas a nivel creativo, haciendo así como una estructurilla para que tengamos una idea. Bueno, primero es ese trabajo de llevar una idea individual a un grupo, porque aunque a la dirección esté muy definida, a mí me gusta tener muy clara mi posición de director y sabiendo que al final lo que yo diga es lo que se va a hacer. Es una regla, unas normas que me ayudan mucho a poder escuchar y a estar pendiente del grupo y de lo que mejor viene. Y no sentirme atacado o con miedos. Entonces hay una dirección muy férrea y muy dura, pero es una creación muy colectiva. Para que haya una creación colectiva creo que tiene que haber intereses sobre la técnica que se trabaja. Si los intérpretes de circo no están súper motivados con la técnica que se va a trabajar, es muy difícil esa técnica llevarla a una excelencia. Y con la temática igual. No somos actores y necesitamos que sea verdad lo que estamos contando. Entonces yo necesito que cuando de repente yo estoy enfrente a mi sombra, una sombra mía que se proyecta con un cuchillo apuntando a esa sombra, yo necesito que esa imagen creo que habla por sí sola, ¿no? Una persona que se quiere tirar un cuchillo a su propia sombra, creo que ya es una imagen que habla. Pero si además el intérprete está viviendo algo personal suyo ahí, aunque no entendamos exactamente lo personal, creo que eso comunica. Entonces es importante que todo el mundo se sienta partícipe de esa idea. La masculinidad es algo que de repente es fantástico porque cada uno de nosotros lo vemos de una forma distinta. Entonces esa motivación del equipo es fundamental. Luego el armar un calendario y nosotros nos comprometemos, empezamos entrando en la Pértiga como unos socios más, haciendo una reforma de la Pértiga para que la Pértiga empiece a estar en unas condiciones más favorables a nuestra creación. Eso ya define mucho, ¿no? Como lo primero que hacemos es construir un poco la casa donde queremos construir eso. Luego en enero de 2018 entramos ya a trabajar, pero ahí ya tenemos un calendario establecido para marzo de 2020. Marzo, primavera, era como el objetivo claro y al que nos comprometíamos, ¿no? El equipo ya estaba armado de intérpretes y poco a poco Iris, que es una persona con la que trabajamos habitualmente y que es maravillosa y me ayuda a mí mucho personalmente, empieza a entrar ya con nosotros. También pedimos ayuda a Titi, Carlos Romero y a Lucas Escobedo para que vengan a estar más con nosotros investigando uno de los días de la semana que ensayamos. O sea, creamos ya dinámicas y un calendario muy largo y muy específico. Claro, o sea, estás hablando de enero del 18 a marzo del 20. Sí. O sea, calendarizasteis 2 años prácticamente. Sí. Es un enseño de identidad de 9-1. Es una creación larga, pero con muchas etapas importantes en el proceso. O sea, es una exigencia, sí, es duro. Ahora mismo estamos cansados y fatigados, bueno, por eso y porque cuando llega marzo se paraliza y se va a septiembre el estreno sin saber que se va a septiembre. Eso es más duro para mí. Yo sí sé que va a septiembre, o sea... Sí, la incertidumbre. La incertidumbre a mí me cuesta. Bueno, creo que a todos, pero pues, si yo calendarizo tanto es claro, porque... cuando vienes con 2 años de cálculo. de cálculo. Sí. Entonces, armar el equipo de trabajo, nosotros nos rodeamos de mucha gente. La dirección está clara, como yo he dicho, y eso es lo que permite que también pueda venir gente como Raquel Camacho, que nos ayuda desde la dirección más teatral y desde una cabeza que tiene muy interesante. Para mí es un aprendizaje trabajar con ella y es una semilla, porque es como ahora yo tengo ganas de montar un show con ella y ponerme un poco a su servicio como intérprete o a ver cómo crea ella, ¿no?
Lo mismo pasa con José Triguero, que nos viene a ayudar con los malabares, y lo mismo, ¿no? Es como que no solo nos ayuda ahí, sino que a mí me hace abrir una vía de trabajo nueva donde a mí me interesa, me ayuda a seguir avanzando aparte del espectáculo. Siempre trabajamos con Enrique Bazoliver, que es el compositor musical, y que ya viene de hacer sinergia, entonces el método se va mejorando. Otra vez insisto en nuestra idea de crear familia y crear grupo y contar con los mismos, ¿no? Los que estamos en suspensión éramos los que estábamos en sinergia, menos Isaac, que pasados unos meses del proceso, el Isaac empieza en enero de 2018, pero en septiembre de 2018 así, Isaac decide que está muy lejos de Valladolid, él necesita estar más en Valladolid con su casa, y se entiende perfectamente porque hay tiempo. Por eso es bueno, a mi ver, dotar de tiempo los procesos, porque la realidad individual es difícil encajarla con decisiones grupales, y pues ahí no hay enfrentamiento, no hay nada. Él se va, acaba entrando Fernando Santaolalla, que nos estaba ayudando hasta ese momento con los efectos mágicos, y él llevaba la pértiga. Entonces, bueno, es que no sé por dónde ir. Una conversación. Pues eso, pues hacemos cosas y estamos muy contentos. Ahí entrevistamos a nuestros papás, porque hacemos un proceso, hacemos un proceso con la ciudadanía de Valladolid, donde nos juntamos con unas 40 personas interesadas en la identidad de género, porque tenemos la sensación de que nos hemos escuchado mucho como grupo, que somos hombres. También gracias a Conde Duque creamos un grupo de hombres donde íbamos más de como unos 80 hombres o así, a hablar sobre nosotros, los hombres, sobre la masculinidad, pero también teníamos la necesidad de crear un grupo donde escuchar más ideas. De distintas realidades, cómo se relacionan con la identidad de género. Y esto es, gracias a ese proceso llegamos a lo valioso que es hacer entrevistas a nuestros papás, o a figuras masculinas cercanas, para conocernos, ¿no? Y ahí vemos la clave, o sea, que esto sucede en marzo de 2019. En marzo de 2019 es cuando todo, gracias a ese proceso, todo coge y se pone en su sitio, y habían muchas ideas puestas, pero eso lo ordena todo, y entonces ahí es donde coge mucha fuerza estos audios de nuestros papás, o en el caso de Fer, de su hermano, o en el caso de Miguel hablamos nosotros de él, o en el caso de Charlie él es el que habla sobre nosotros, pero todo surge de ese proceso y de esa vivencia que trae eso, que es un fruto muy fuerte, y trae también un aprendizaje de poder escuchar realidades, ¿no? Decías antes que para ti Sinergia se quedaba un poco cojo a la hora de la parte emocional. ¿Estás conforme con Suspensión? Sí, estoy sorprendido. Yo vi el Work in Progress en Leganés o Móstoles, uno que hiciste. De Móstoles, sí. Y ahora en el Price he visto un ensayo porque lo habíais petado y no había manera de conseguir entradas entre el aforo reducido y demás. Y me emocioné mucho, o sea, me parece que conseguís el objetivo, y lo que dices, técnicamente está a nivel, habrá días mejores y días peores, lógicamente, sois malabaristas. Creo que como director y malabarista tienes que asumir, si no lo has hecho ya, que va a haber fallos, pero creo que alcanzáis el rollo de la excelencia, y la parte emocional a mí me parece súper bonito, interesante, potente, es muy bueno. Vale, ¿qué más te pregunto, Silver? Gracias. Es que ya hemos hablado mucho, entonces igual no te pregunto todo, voy a elegir bien. ¿En qué estás trabajando ahora, o cuáles son tus proyectos futuros? Bueno, seguimos trabajando en Suspensión, en la versión de sala, porque aunque sabemos que va a haber errores, pues queremos que haya menos cada vez. Seguimos trabajando como desde el disfrute, intentando que sea desde el disfrute. Trabajamos mucho como estructura, es difícil ser 6 dueños. Ahora mismo 9-1 somos Marc Sandé-Bremont, Josu Montón, Fernando Santaolalla, Miguel Frutos, Carlos Marcos, que es nuestro diseñador de luces y técnico, y yo. Somos personas muy distintas, con roles muy distintos. Ahí trabajamos mucho en eso, gastamos mucha energía en cómo relacionarnos, en cómo repartir el dinero, porque bueno, queremos que sea por partes iguales, pero bueno, hay mucho trabajo que hacer y son muchas reuniones, y no es todo, lo que trae es todo bueno, pero no es todo fácil.
Luego tenemos varios proyectos abiertos ahora mismo. Con la Abadía hemos empezado una relación, que es un teatro aquí en Madrid, un teatro privado, que históricamente es muy importante para mí. Yo iba con mi mamá bastante a la Abadía y está haciendo Miguel un proceso con chavales y chavalas de los centros. Tienen 2 centros de niños y niñas tutelados, y con parte de esos chavales y chavalas y con otras del barrio está empezando un proceso de intervención que queremos que a largo plazo nos lleve a procesos como el de Valladolid, de montar algo con esos chavales y esas chavalas desde el teatro social y desde el circo y los malabares y las capacidades de estas personas. Y también con la Abadía tenemos como el proyecto de ir con suspensión, pero haciendo también intervención, que estas chavalas participen también en el espectáculo. Es una cosa muy anecdótica, pero que es simbólica, y con Rosario, que es la que lleva la parte de pedagogía de la Abadía, queremos que esto que está haciendo Miguel se alargue en el tiempo para que pueda traer frutos más fuertes. No hay un calendario tan específico, pero sí que para mí es fundamental entender esto que estamos haciendo como algo que va a generar dentro de 2-3 años, va a empezar a traer otro tipo de frutos, como puede ser una siguiente creación. También estamos hablando con una compañía de flamenco, se llama Ángel Rojas Flamenco Project. Es una compañía residente de Móstoles, que es un teatro que, como tú has dicho, nos apoyó bastante en el proceso. Es una directora que se llama María Sánchez, que está muy interesada en todos los procesos comunitarios. Y esta compañía de flamenco está muy interesada en montar una pieza con nosotros, un espectáculo. Él trabaja una escala mucho mayor, mucho más performance, una escena mucho más grande. Y hemos marcado eso como un objetivo a más largo plazo, como que ahora mismo eso tiene que esperar, pero sí que estamos iniciando un proceso comunitario también, donde queremos empezar a hacer ese trabajo de investigación de cómo fusionar los malabares con el baile español. Entre otros de esos bailes españoles está el baile flamenco. No entiendo mucho los distintos palos, pero también esa música. Nos apetece mucho estudiar esa música, la matemática. Nosotros estudiamos mucho desde la matemática de esas bulerías, de esos compases, de esa forma de entender la música, nos atrae mucho. Entonces la propuesta de Ángel de trabajar con un cantaor o cantaora y esos musicazos que trabaja, pues para nosotros es oro, y queremos empezar. En 2021 haremos un proceso con la ciudadanía de Móstoles para sacar adelante un espectáculo dirigido por La Rueda, más teatro social, que queremos que lleve a empezar a conocernos Ángel y yo como coreógrafos, y poder hacer más, tirando 2022-2023, algo si todo va bien, con ese baile, ¿no? Y también hemos tenido la ayuda no está firmado, pero nos han hecho un encargo desde la Comunidad de Madrid para hacer la versión de calle de suspensión. Entonces ahí hay un poco de dinero que nos han dado de ayuda, que nos ayuda a seguir trabajando la versión de sala de suspensión, y nos ayuda a mejorar un poco condiciones del espectáculo para poderlo llevar a la calle y así podernos enfrentar a estos tiempos raros de pandemias. Bueno, creo que más o menos. Muchos proyectos, qué guay, me alegro. Gracias. Te voy a hacer, creo que, 2 últimas preguntas. Una que me gusta mucho es: cuéntanos tu mejor y sobre todo tu peor actuación. O alguna que recuerdes que haya sido, que ahora no sufras, pero que en el momento dijiste, madre mía, ¿qué hago aquí? Porque... No sé, mis mejores actuaciones yo recuerdo con el Kung Fu, la segunda versión del monje, eran las actuaciones que yo más me han dado, yo creo. Vale, que eran en centros ocupas, centros sociales, era en cualquier lado, pero se me iba muchísimo la pinza y me lo pasaba muy bien. Trabajaba muchísimo técnicamente y luego dejaba mucho pie a la improvisación, y me veo yo chupando una alfombra ahora mismo en el recuerdo, una alfombra de un sitio terrorífico solo para que la gente hiciera esa cara que tú estás poniendo, pero cuando lo ves en vivo... Total. Y eso me trae como... no me quiero olvidar de esto, o de Teatro Mágico, ¿no? Nosotros teníamos una actuación que era en el metro y que duraba desde Moncloa hasta Nuevos Ministerios, son 13 minutos. Y de Nuevos Ministerios a Moncloa, y mi amigo Juanma y yo montábamos ahí un pifostio que era maravilloso. Entonces eso unido con suspensión, que era lo que serían mis actuaciones favoritas, yo creo. Y mis mayores desastres... no sé qué decir.
Ya es que las has olvidado. en Macao ha pasado de todo. En Macao ha pasado desde que se lesionara a Tedros, se le rompió el tendón de Aquiles y a las 2 horas salimos a hacer un trío de 4 y eso fue desastroso. Ha pasado desde que me trajeron las bailarinas, porque nosotros hacíamos con unas pelotas al principio y después unas bailarinas nos traían unas mazas y dármela y decir está rota y yo verla y estaba rota la maza. No lo sé, no sé por qué se me ha venido eso en mente. Bueno, bien. Antes de ayer se nos fue la luz en una función, ¿sabes? Pero fue muy raro porque se fue la luz y se dejó de escuchar la música y el audio del papá de Josu que estaba hablando justo, pero los focos seguían funcionando. Entonces estábamos ahí como... Pues es terrorífico, pero no sé, al final nos ayudó incluso emocionalmente, la gente conectó mucho más. ¿Dónde te ves en 5 años? ¿O dónde te gustaría verte? Bueno, tienes proyectos que van más o menos casi a 5 años, o sea que igual ya Sí. me has respondido a esta pregunta, pero bueno, imagino que trabajando en esta línea de circo y circo social, ¿no? De seguir Sí, tirando. intervención con la compañía, seguir trabajando. Sí, es verdad que la mirada a 5 años es como... Para mí es cercana, es corta. como Se te queda corta. Corta no, pero sí que... Hombre, está guay, planificas con mucho margen, entonces claro. Mira, Laura me contó que hizo un curso que un chaval le preguntaba, ¿tú dónde quieres estar dentro de 5 años? Y vale, pues quieres estar ahí. Pues para estar ahí, dentro de 4, ¿dónde tenías que estar? Dentro de 3, ¿dónde tenías que estar? Dentro de 2, dentro de 1, la semana que viene, ¿no? Y era como un trabajo hacia atrás. Creo que esa conversación me marcó hace años y intento poner mucha energía en dónde quiero estar en el futuro. Eso a veces hace que en el día a día tengo tan claro dónde quiero ir que hay veces que soy un poco exigente o que paso por encima de las necesidades de la gente. Bueno, no sé, a mí, y lo venía hablando con Fer de camino aquí, creo que está guay esta entrevista porque nos acerca ¿no? O sea, creo que cuando alguien igual te conoce poco se queda con unos rasgos, a ti, a mí, a todo el mundo, con unos rasgos que son los más notables, ¿no? Y muchas veces, y en el circo en Madrid tiene, yo creo que esta carencia de que nos conozcamos más y socialicemos más, porque si no nos quedamos solo con lo que se ve en la superficie. Y a mí, por ejemplo, me llevo una imagen muy diferente de Silver antes y después de esta entrevista. O sea, me quedo con lo agradecido que eres y con, bueno, lo de currante ya lo sabía, pero se nota bastante. Así que nada, muchas gracias. Han quedado alguna pregunta, pero vamos, creo que sin preguntarte las hemos solucionado todas. Y nada, espero que te haya gustado y que estés contento. Sí, me gustó, gracias. Tienes una casa chulísima, no la veis, pero es así. Y nada, nos vemos en el próximo café. Muchas gracias a todos. Mandar preguntas para el próximo entrevistado, por favor. No mandan nada. Y ya está. Gracias, Isa. Chao. Y hasta aquí nuestra entrevista. Por falta de tiempo, se ha quedado fuera un proyecto actual de Jorge en Circo Zaure, y queríamos aprovechar este momento para nombrarlo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos el mes que viene en un café con Marc.